natalidad, el número de casos de personas enfermas. Eso. Y la medida mide esa cantidad, ¿no? ¿Y mortalidad? El número de fallecidos. De fallecidos, de óbito o de letalidad, de muerte se refiere, ¿no? ¿O quién algo tiene, está bien? ¿Quién tiene otro concepto con sus propias palabras? Lo que a mí me gusta es que interpreten con sus propias palabras, porque al interpretar con las propias palabras, una definición a la letra muerta, como les dije del libro. Concepto es cuando yo interpreto con mis propias palabras lo que yo entendí, ya sea que recién te están llevando conmigo o ya lo hayan llevado en estadística o por conocimiento común ya lo sabían, ¿Alguien más que quiera decir qué es medida de morbilidad o medida de mortalidad con sus propias palabras? ¿O entendieron lo que dijo su compañero? ¿Sí? Mortalidad, ¿qué es morbilidad? Enfermedad, ¿no es? Mortalidad, muerte, letalidad, óbito también, cuando dice en el hospital, ha orbitado, ha fallecido o murió, Ahora, en este tema nosotros vamos a ver lo que es en medidas de mortalidad y morbilidad, vamos a ver dos parámetros. Uno, todo lo que es relacionado a mortalidad y morbilidad. Dentro de morbilidad de las enfermedades, de casos que se van a presentar, vamos a nosotros a ver lo que es incidencia y lo que es prevalencia. Y lo que está relacionado con mortalidad, vamos a ver lo que les mencioné, defunción, fallecimiento, también óbito o cadáver. También se emplea en otras materias, en otros casos clínicos. Ahora, dentro de la mortalidad, aquí vamos a medir tasa de mortalidad y tasa de letalidad. Dentro de la tasa de letalidad está la tasa de letalidad de manera general, donde ahí está incluido, ya sea que los pacientes nosotros veamos, que sea por edad, por sexo o por otros casos, de manera general. Ahora, de manera específica hay otros tipos de tasas. Vamos a ver los casos, ya sean que queramos ver o analizar, lo que sea por edad, por sexo o por grupos etarios. Por eso se llama específico, Y la tasa de letalidad. Dense cuenta aquí en este cuadradito celeste. Morbilidad es solamente incidencia y prevalencia. No ve lo que es tasa. Y mortalidad ve tasa. Tasa de mortalidad y de letalidad. Ahora, ¿qué es mortalidad? Ahí lo pueden ver. Mortalidad es la presentación de una enfermedad o síntomas de una enfermedad, como también de manera sucinta la proporción de enfermedad en una población. ¿Qué quiere decir? Que mide en términos de personas enfermas en un episodio de enfermedad. De los diferentes casos, más o menos de ejemplos sencillos que le di, ya sea de niños con diarrea, pacientes infartados, o casos de COVID, o recientes los casos de gripe que se están viendo, que nosotros estamos en las noticias que se están presentando. Ahora, se refiere a problemas médicos que producen un tratamiento. También de la misma manera podemos ver nosotros en la morbilidad de enfermedad, podemos ver también en ese grupo de pacientes que van a un centro de salud o van a un hospital que fueron diagnosticados por emergencia, que fueron diagnosticados por gripe o por resfrío, supongamos que es muy sencillo, por gripe. ¿Por qué esos 20 pacientes durante un día han presentado gripe o influenza? Uno, ya sea por contacto directo, ya sea de manera indirecta, que yo esté sentada con la persona y no me dé cuenta, Otra, de que también por no evitar las medidas de bioseguridad, etc. Ahora, aquí, en la morbilidad, es toda alteración subjetiva u objetiva de un estado de bienestar fisiológico, sea que el paciente me diga a mí o que yo note en el paciente. Lo mismo en pacientes internados, ya sea en la sala de pediatría o en cualquier sala de medicina interna. En el mismo cuarto, podemos decir, pueden haber 10 pacientes internados de diferentes patologías, pacientes accidentados, con infarto, de todo. Pero al estar internado por un paciente que no se diagnosticó desde emergencia,
que haya tenido gripe y ahí ya los empieza a contagiar a los demás, ahí también esos tipos de casos yo puedo indagar, no solamente de ese cuarto o de ese pabellón, puedo yo hacer un estudio de todo el hospital, por qué, o cuáles son las causas de esa enfermedad que originó para que los demás pacientes se contagien, ¿ya? Ahora, al hablar de morbilidad, vamos a empezar a hablar de incidencia. ¿Qué es la incidencia? La incidencia es una medida que cuantifica el número de casos o eventos nuevos de una enfermedad en una población expuesta a riesgo durante un periodo de tiempo. En resumen, en esta fórmula de aquí, ¿qué es la incidencia? Dijimos que es el número de casos que se presentan en un periodo de tiempo y lugar determinado sobre la misma población del mismo tiempo y lugar determinado y se multiplica por 100. Ahora, en este caso sencillo, un ejemplo, en un centro de desarrollo infantil de la ciudad de Santa Cruz se presentó en el mes de julio del año 2012 un brote de hepatitis A, siendo diagnosticado en ese mes 54 niños de un total de niños atendidos 287. ¿Cómo debo calcular la incidencia? De los casos diagnosticados, 54 por el total de niños atendidos, dividido por 100. Ahora, divido 54 entre 287, me sale un resultado. Ahora, ese resultado lo voy a multiplicar por 100. ¿Cuánto me sale? 18.81. Aproximadamente, ya cuando hablamos de 18.5 en adelante, es como un número entero. Aquí sería 19 casos o 18, si quieren ser ustedes más específicos, 18.81 casos por cada 100 niños. La incidencia es por 100, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos interpretar o decir de manera literal como personal de salud? Decimos, la incidencia para el mes de julio en el CENI, en este centro, es de 19 casos nuevos de hepatitis A por cada 100 niños atendidos, o sea, o 2 de cada 10 niños, de su interpretación. Si hablamos por cada 100 niños, sería 2 por cada 10 niños, ¿ya? ¿Le entienden a este ejercicio? ¿Sí? Esa es la interpretación cuando yo quiero interpretacionar un caso. Ustedes lo dividen, lo multiplican por 100 y así lo van a interpretar, sea de cualquier caso que sea de hepatitis, de diarrea, de niños deshidratados, pacientes adultos, así calculamos la incidencia. ¿Ya copiaron? ¿Sí? Ya. Ahora, el otro, hay una variante que menciona en los diferentes libros, en el que les dije del abogado o del doctor o de cualquier otro libro, hay una variante. Ahora, conmigo no van a profundizar lo que es epidemiología, porque de esta materia no van a salir epidemiólogos. Vamos a ver nosotros lo necesario, pero con mi ejemplo, que les sirva de base para poder entender y trabajar en su monografía, ¿ya? Ahora, también, hay, como le dije, una variante que se llama la tasa de ataque. Esta tasa de ataque, denominada tasa de incidencia en periodos cortos y se expresa en porcentaje. Este caso es cuando se da lo que menciona brotes epidemiológicos. Un ejemplo de brotes epidemiológicos que ustedes hayan visto, hayan escuchado, o quizás alguien le haya contado a ustedes que se haya presentado. ¿Quién se acuerda de la tele? COVID. ¿Otro brote? ¿De dengue? ¿Ya? ¿Otro? Había un virus nuevo, oropuche. Ese del hongo negro, ¿no? Que se estaba presentando, pero no son muchos, que hace poquito, ¿no? Ya, otro tipo de casos de brote. Ya también eso, también sí. Cuando hay se presenta un caso, tiene que hacer una búsqueda. Ya, otro tipo de brote. La viruela del mono también fue por poco tiempo en algunos casos. Ya, pero es un brote, eso también lo vemos, la tasa de ataque en brotes epidemiológicos. Su fórmula es complicada, hay que calcular, hay que indagar, hay que hacer tablas. Solo se los estoy mencionando a manera de conocimiento para no complicarlo, ¿ya? Porque, bueno, no tanto que no necesitan, sino que para no confundirlo cuando hagan su monografía, ¿ya? Entonces, este tipo de tasa de incidencia
se registra en el curso de un brote de una determinada patología, lo que dijeron, gripe, influenza, COVID, etcétera, ¿lo ven? De un número de casos con la población expuesta al riesgo. Yo me enfermo, ustedes, perdón, yo estoy con gripe y ustedes son la población en riesgo, ¿no? Ahora, el segundo parámetro que vamos a ver de movilidad es la prevalencia. La prevalencia es la medida que cuantifica la proporción de individuos enfermos. Aquí sí vemos las dos cosas, los individuos que se han enfermado y los que probablemente se van a enfermar. Aquí esa es la diferencia. La incidencia de los que ya están enfermos y la prevalencia de los que ya estaban enfermos y los que probablemente se van a enfermar. Esa es la diferencia entre el uno y el otro, ¿ya? Entonces, medida que cuantifica la proporción de individuos enfermos antiguos y nuevos en una población, en un periodo de tiempo o en un momento dado. Ejemplo, al final del año del calendario. Por ejemplo, si durante todo el año tuve ciertos casos, como mencionaron, de COVID, de cualquier patología, yo puedo calcular a fin de año durante todo ese tiempo, presumiendo cuántos nuevos casos se van a presentar al siguiente año. Por ejemplo, aquí, en esta fórmula, A dividido entre B por Q. ¿Qué significa la A? Número de casos nuevos más los casos existentes de una enfermedad, ¿ya? El B, lo que divide población en estudio a mitad de periodo. Ahora, la Q es la constante. Aquí también hay otra forma, ¿cómo le digo? De fórmula, de cómo se lo puede interpretar, pero llega a lo mismo. Ya no sería aquí sería casos nuevos más casos existentes o antiguos también sobre personas en riesgo por la constante que aquí menciona, esta Q. Ahora, con un ejemplo sencillo lo voy a mencionar en de aquí, ¿ya? Ahora, el ejemplo de prevalencia. Calcular la prevalencia, lo más común que todos conocemos, tuberculosis. En Bolivia, en el año 2011, ¿cuántos casos se presentaron? Total de casos en el 2011 estamos presumiendo 19.445 casos existentes. Ahora, la población para el año 2010, ¿cuántos fueron? Miren, la población para el año 2011, ¿cuántos fueron? Esta cantidad, ¿no ven? Ya. Ahora, para el 2010, ¿cuánto fue la población? 112.336. Y fíjense, la cantidad entre el uno y el otro, la diferencia. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Dividimos esta población con la población del año 2010 por 10.000. El anterior, la incidencia, ¿por cuánto multiplicábamos? Por 100. Por 100. Ahora la prevalencia, ¿por cuánto multiplicamos? 10.000. 10.000. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia? En el uno vemos casos que, y aquí que vemos qué casos. Que se van a presentar. Casos ya presentados, casos que se van a presentar. Ajá, en la prevalencia. Ahora, la incidencia. De los que ya se presentan. Eso ya, eso tienen que saber para que en el examen o darse cuenta qué es incidencia, qué es prevalencia, cómo yo aplico la fórmula en los casos clínicos, ¿no ves? Ya. Ahora, aquí 19.445 divido entre esto, sale un resultado y multiplico por 10.000. Ahora, ¿cómo yo lo interpreto o cómo digo? La prevalencia para el año 2011 es de 1.73 casos por 10.000 habitantes, ¿ya? Quiere decir que hay, aquí como les dije, cuando va después del 5, se sobreentiende que es el número siguiente, aquí es el 2. Quiere decir que hay 2 casos de tuberculosis por cada 10.000 habitantes en Bolivia para el año 2011. De esta pregunta, esta es la respuesta. Si nos aproximamos al número siguiente aquí, que es el 2. ¿Entendieron? ¿Sí? Que para hay 2 casos por cada 10.000 habitantes, pero para el próximo año, ¿ven? ¿Ya? ¿Me entendieron? Doctora, la constante siempre es 10.000. Sí, en prevalencia. En incidencia, ¿cuánto dijimos? 100. Si hablamos de cantidades de números mayores en este caso, porque estamos haciendo comparaciones de casos nuevos con casos antiguos para ver
Los casos nuevos que se van a La presentar. población total, ¿de dónde sale? Aquí da el ejemplo. Calcular vos desde el número de la fórmula o del ejemplo. Sí, del ejemplo abajo. Ya. Ese 112 millones. De aquí población para el año 2010. ¿De dónde sale? Es un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, a ver, ¿qué es primero partamos? ¿Qué es la prevalencia? Ahí un poquito, a ver, ahí quiero que interprete para que se dé cuenta. ¿Qué es la prevalencia? A ver, para que no se pierda. ¿Qué es la prevalencia? Ahí. Medida que cuantifica la proporción de individuos enfermos, antiguos, nuevos a una población. Un repito, papita, acá, mira, fíjate. Individuos enfermos, ¿lo ves? Dice, ¿qué implica? ¿Qué suma? Antiguos y nuevos. Ya, de ahí sigan. En una, Población en un periodo de tiempo o en un momento dado. ya. Esto, un ejemplito sencillo, puede ser al final de un año calendario. Ya no puede ser al inicio porque estamos empezando, recién vamos a ver los casos que se van a presentar durante todo el año. Puede ser de un semestre, de un trimestre, pero mejor de un semestre o de todo un año. Aquí les di el ejemplo de dos fórmulas, pero quieren decir lo mismo. Aquí la prevalencia, casos nuevos, casos existentes o antiguos sobre las personas en riesgo por la constante que son los 10.000. Aquí, ¿cuáles son las personas en riesgo? Aquí dice, esto de aquí, 112.000, tanto y tanto aquí en habitantes. ¿Ya? Esta es la población de aquí de los casos existentes y probablemente lo que van a estar en riesgo, lo que estamos presumiendo. ¿Ya? ¿Ya le entendió? Doctora, ahí donde dice en el año 2011, 1.73 casos cada 10.000 habitantes por 10.000 habitantes, o sea, sale de allá de la división, ¿no? Eso aquí, aquí si alguien tiene su calculadora, esto de aquí lo divide por esto, sale este resultado por 10.000. Y lo que sale es 2. Claro, como les dije, a partir del punto 5 se sobreentiende que es el siguiente número, el 2. Pero como estamos hablando aquí 1.73 es el 2, ¿no ves? ¿Ya? Para más o menos redondearlo, vamos a decir. ¿Ya? ¿Me entendieron ya ahora? Sí, ahora. Ahora. La prevalencia se expresa en número absoluto o en términos de tasa. Bueno, hay otras variantes que también eso, como les mencioné anteriormente, para no complicarlo, sobre la tasa de ataque, no voy a entrar a detalle. Hay otro que es la tasa de prevalencia instantánea y la lápsica. ¿Pero a qué se refiere la tasa de prevalencia instantánea? Se le expresa en un momento dado específico. Por ejemplo, yo específicamente quiero saber de febrero a mayo, supongamos, sobre los casos, ¿no ven?, que se han presentado. Ahora, la tasa de prevalencia lápsica se le expresa en un periodo determinado de tiempo también. Pero, ¿cuál es la diferencia? La instantánea es de un par de meses. Ahora, la lápsica podemos incluso de más meses, o sea, de más meses, de más tiempo, a diferencia entre la instantánea y la lápsica, ¿ya? Pero como les digo, su fórmula, sus ejemplos son más complicaditos, ahí no vamos a entrar a detalle. ¿Ya? ¿A partir de cuándo se considera lápsica? Con más meses puede ser más meses o más años. Más de 6 meses. Claro, el uno es instantáneo, periodos cortos. El otro puede ser a partir de 1 año, 2 años, hasta 3, hasta más años. Pero es para complicarse, para estudios más profundos de poblaciones numerosas, o quizás en un municipio ya cuando haya algún caso sobresaliente, por ejemplo, a ver en Montero, ¿no?, que se enfermen más del 50% durante un par de años, aunque vamos a exagerar, de gripe, ¿no?, que no puede ser así, ¿no?, o que tengan por qué una población menor de 5 años se enferman constantemente de diarrea. Ahí se tiene que indagar, averiguar muchas cosas y es más complicado. Ahora, otros tipos de prevalencia que también se pueden dar, muy poco se da y lo estudian muy raras veces. La prevalencia de punto momentánea e instantánea. Esto es en un día. Ya puede ser de que ahora en consulta externa vayan niños con fiebre por infección urinaria, supongamos que vayan de los 10 niños, que vayan 9, a eso se refiere. O por emergencia que vayan niños que estén con deshidratación, de los 20 niños que atendió el médico de emergencia, que presenten
18, por ejemplo, o 16 niños, pero se presenten en un solo día, en un momento, puede ser en un servicio, en una consulta, en una emergencia. Ahora, la prevalencia de periodo, sumatoria de casos que se presentan en un periodo. Puede ser que durante los 6 meses yo vea una recurrencia frecuente de pacientes que vengan en el mes de enero, febrero, marzo, abril hasta mayo. No necesariamente los mismos pacientes, pero vengan similares cantidades de pacientes con la misma patología, a eso se refiere, ya como ejemplo. Ahora, la mortalidad. Lo anterior de morbilidad, ¿le entendieron incidencia y prevalencia? ¿Sí? Ya facilito, ¿no? Por 100 y por 10.000, etcétera, ¿no? Ya. Ahora, mortalidad. Sinónimo de defunción, de fallecimiento, o también en otros casos lo mencionan como óbito o cadáver. Mortalidad, ¿qué es mortalidad? Expresa la acción de la muerte sobre la población. Vamos a definir un poquito qué es la mortalidad para entrar a sus indicadores. La muerte es la cesación de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento. No incluye defunciones fetales, nacido, muerto. Eso se refiere a otro caso, a otro tipo de cálculo. Sus indicadores están sujetas a numerosas causas de error. ¿Por qué dice numerosas causas de error? Por ejemplo, cuando fallece alguna persona en algún servicio, de manera involuntaria el personal, el médico ya sabemos que le hicieron reanimación, murió, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó? De los nervios, la enfermera no registró los signos vitales, la frecuencia respiratoria, se enfocaron más en la atención inmediata, en la aplicación del medicamento. Ahí se refiere al subregistro, al tomar los datos, ¿ya? Entonces son indicadores que están sujetos a numerosas causas. El error es no tomar los datos, ¿no ven? Ese es un subregistro. Y el desconocer la causa de defunción. Que haya llegado por el servicio de emergencia de manera inconsciente y que sea un desconocido, un NN o sin dedo, sin familia. Que venga por emergencia, que lo haya traído bomberos de la calle y que no tengan datos de esa persona. También hay una causa de error. Que el que lo trae al hospital no conoce sobre el paciente y el personal que se va a arriesgar a atenderlo en emergencia, ¿no ven? Uno, ¿por qué digo arriesgar? Porque puede ser que tenga SIDA, puede ser que tenga hepatitis, etc. ¿Ya? Ahora, a esto que nosotros le llamamos como personal de salud, deficiencia de vigilancia epidemiológica del país, ¿ya? De la forma como nosotros atendemos, ya sea de que sea un centro de salud alejado de una comunidad fuera de la ciudad, de manera, puede ser precaria, o de manera, aunque sea equipada, en un hospital de tercero o segundo nivel. Ahora, sus indicadores son, ¿cuáles son los indicadores de mortalidad? Tenemos la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad? La tasa de mortalidad es la expresión del riesgo de morir. Se construye con datos del pasado para determinar la probabilidad del futuro. Aquí en la tasa de mortalidad vamos a ver dos tipos de cálculos. La tasa de mortalidad general, como les mencioné, la específica. Vamos a ver si le doy un ejemplo. Ya sea por sexo, por edad, esa es la tasa de mortalidad específica. Vamos a ver también como ejemplo. Ahora, la tasa de letalidad expresa la gravedad de la enfermedad y la proporción de casos que mueren por una causa específica. Ejemplo, aquí les estoy poniendo el ejemplo. Tasa de mortalidad, denominada también tasa bruta de mortalidad, que es el número de muertes por 1000 habitantes durante un año determinado. Aquí un ejemplo, la tasa de mortalidad. Si en un pueblo, ya sea de cualquier municipio o ciudad, durante el año 2017 murieron, habitaron, fallecieron, como vimos los sinónimos, 480 personas, y la población de ese año, del 2017, ¿cuánto era? 8.420 habitantes. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de dicho pueblo o de dicho municipio o ciudad? ¿Cómo yo voy a calcular?
La tasa de mortalidad, ¿cuántos eran las personas? 480 sobre 8.420 habitantes. ¿Cuánto es la constante por 1000? En esta tasa de mortalidad es por 1000, eso no quiero que se equivoque. Incidencia por 100, prevalencia por 10.000, la de mortalidad por 1000. ¿Ya? Aquí, divido 480 dividido entre 8.420 por 1000. Lo mismo, 480 dividido entre 8.420 sale esta cantidad por 1000. ¿Ya? Ahora la tasa de mortalidad, ¿cuánto sería? Yo voy a multiplicar 0,057, todos los números por 1000. ¿Qué significa? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? 57, ya. Para esta población, para ese año. ¿Ya? Para los 8.420 habitantes para el año 2017, ¿cuánto es la tasa de mortalidad? 57. ¿Ya? Ahora, vamos aquí, miren un ratito, les quiero mostrar aquí la tasa de mortalidad general y la tasa de mortalidad específica. Aquí les voy a mostrar con ejemplo. Ahora, la tasa de mortalidad, ya. ¿Esto de aquí lo entendieron? ¿Sí? Ya. Sí. Ahora, en la tasa de mortalidad, la diferencia, por eso está en texto, para que aprendan a diferenciar qué es la tasa de mortalidad general y la tasa de mortalidad específica. La tasa de mortalidad general compara la mortalidad de una misma época registrada en dos o más poblaciones y de épocas distintas en una misma población, denominada también tasa bruta, tasa cruda y tasa global. No vamos a entrar a los detalles de ese tipo de tasa. Expresa el riesgo de morir por cualquier causa en una población. Ahora, otros autores, ¿cómo lo denominan? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué dicen? La tasa de mortalidad general es el volumen de muertes ocurridos por todas las causas de enfermedad, en todos los grupos de edad y por ambos sexos. Se expresa en forma de tasa, puede ser cruda, ajustada, de acuerdo con sus tratamientos estadísticos que reciba. Aquí, cuando hablamos de general, aquí incluye todo, edad, sexo, no lo separa, lo suma, lo incluye, quiere decir eso. ¿Ya? Ahora, la tasa de mortalidad general es el número, ¿qué dice acá? De muertes en un periodo. ¿Ya? Dividido entre la población total de una misma periodo. Ya, por esa su constante. Ahora, la tasa de mortalidad específica. Aquí, resumidito, aquí en la tasa de mortalidad específica, aquí lo diferencia en fórmulas diferentes. Si queremos calcular la tasa de mortalidad por edad, ya sea de hombres, de, no sé, menores de 20 años, de la tercera edad, pero de acuerdo a la edad. Ahora, el sexo, si son más mujeres, si son más hombres, etc. Aquí sí lo separamos ya para hacer el estudio de la tasa de mortalidad específica. Cuando existen razones para superar que la mortalidad puede variar entre los distintos subgrupos de la población, esta se divide para su estudio. Como también cada una de las medidas obtenidas de esta manera adopta su nombre según la fracción de la población. Ejemplo, si las tasas de mortalidad se calculan para los diferentes grupos, como les dije, por edad, ¿cómo serían denominados? Tasa de mortalidad por edad. Si fueran por sexo, tasa de mortalidad por sexo. Podemos saber quiénes son los que más mueren, más hombres, más mujeres. ¿Quiénes son los que más mueren? Menores de 5 años, personas de la tercera edad, personas jóvenes, etc. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, vamos a ver ahora los ejemplos de las tasas. La batería. Se movió. A ver el doctor. ¿Qué número es el doctor? Todavía no escogió. Era su cumpleaños. Ya. En este ejemplo de tasa de mortalidad la general, aquí está incluido hombres, mujeres de diferentes edades, una población en general, ¿no?
Ahora, aquí el ejemplo de la tasa de mortalidad general. Si se dan cuenta, esta tasa de mortalidad es sinónimo de la tasa de mortalidad que vimos anteriormente. ¿No ves? Ahora, ¿dónde lo diferencia y lo separa? Sobre una específica. En esta área. Se van a dar cuenta después. ¿Ya? Ahora, la tasa de mortalidad general. ¿Cuál es la tasa de mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, en Santa Cruz, para el año 2018? El número de fallecidos que fueron de mujeres fueron en ese año 32 para el año 2018. ¿Cuál es la población total de ese año de mujeres? Estamos hablando, ¿no? Obviamente que los hombres no. De cáncer estamos hablando de cáncer de mama, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuántos fueron? 5.420 casos de mujeres, ¿no? Perdón, la población total de ese año, de mujeres, ¿cuántas eran atendidas? No, ¿cuánto era la población total? 5.420. ¿Y cuántos fallecieron? 32. Ahora, la tasa de mortalidad, número de fallecidos por año, en un año, dividido entre la población total de ese año, por la constante, ¿cuánto es? 1000. Aquí en la mortalidad, la tasa de mortalidad es por 1000. La tasa de mortalidad, ¿cuánto sería? 32 casos. ¿Cuánto es la población de ese año? 5.420 por 1000. Dividimos esto sobre esto y por 1000 sale ¿cuánto es la tasa de mortalidad de estas pacientes? 6. Ya 6,5.9. Esa es la tasa de mortalidad general. Lo mismo, allá hay un ejemplo, pero está en inglés. ¿Ya? En números mayores también, eso yo para más o menos que ustedes se den cuenta, no solamente números pequeñitos podemos calcular en una superpoblación, ya sea de los Estados Unidos, de Bolivia en general, podemos calcular de todo Santa Cruz o de todo Montero, así, ya de manera general. Por eso yo les puse este ejemplo para que vean la diferencia, que también se puede calcular con números mucho mayores, de que estamos hablando no solo de miles, de millones, ¿ya? Ahora, la tasa de mortalidad específica, como les mencioné, específica. Yo quiero saber por qué mueren más del sexo masculino o más del sexo femenino, por qué mueren más los jóvenes o por qué no mueren, o por qué mueren más los adultos, etc. Ahora, la fórmula, lo único que nos va a diferenciar, ese está bien. Ahora, la tasa de mortalidad, miren aquí. Aquí es el ejemplo, ahora aquí. La tasa de mortalidad por edad, ¿cuál sería la fórmula? La tasa de mortalidad específica de funciones por edad sobre la población por edad y la constante por 1000 de este resultado, ¿no? Mide la frecuencia de las defunciones de individuos en una edad determinada ocurrida en la población de esa misma edad. Pero aquí ahora por las causas. Tasa específica de mortalidad, o sea, las causas de por qué murieron esas personas, ¿ya? La tasa de mortalidad, ¿cómo sería? Defunciones por causa sobre la población total por 1000. Ahora, esta tasa específica por causas de mortalidad mide la frecuencia de muertes por una causa específica ocurrido en la población. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí podemos ver, calcular tasa de mortalidad por edad, por causa y por sexo. Ahora un ejemplito para no hacerlo muy largo, solo aquí vamos a dar del sexo, ¿ya? Tasa específica de mortalidad por sexo. ¿Cuál es la fórmula? Defunciones por sexo dividido entre población por el sexo, ya sean hombres o mujeres. Ahora, no podemos aquí mezclar el número de constantes de hombres arriba y de mujeres abajo, no. Aquí lo que tenemos que hacer, si nos dan un caso, aquí como este caso, por ejemplo, la tasa de mortalidad por sexo, defunciones de hombres sobre la población de hombres. No podemos poner defunciones de hombres y la población de mujeres, que está mal. ¿Ya? Eso es para que se den cuenta. La tasa de mortalidad por sexo es todo lo que es cálculo de hombres y todo lo que es cálculo de mujeres. ¿Ya? Aquí en este caso, el ejemplito que da en Chile. Aquí tenemos la población de hombres, aquí para este año del año 98, supongo. Aquí hay, ¿cuántos hay de hombres? 7.336 de población. ¿Y cuántos murieron? Aquí está la cantidad. Esta cantidad dividimos sobre esto y por 1000. Y sale ya este resultado.
No se olviden, ¿ya? No van a mezclar los sexos arriba y poner otro sexo abajo, es del mismo sexo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿cómo se interpretaría el último de la mortalidad del Ya, sexo? la tasa del sexo, ¿no ves? Sí. Ya. Ya, la tasa de mortalidad, porque este ejemplito, a ver, ya uno ha sido más con los mismos números de Santa Cruz. En Santa Cruz hay 43, a ver, en Santa Cruz habitaron 43.695 hombres por cáncer de próstata, ¿ya? De los cuales se atendieron a una población en el año 98, 7.336 varones. Ahora, lo que yo voy a calcular, estos pacientes de cáncer de próstata, del total atendido, dividido por 1000. Esa es la tasa de mortalidad por sexo. Por cada 1000 hombres atendidos, ¿cuántos fallecieron? 6. 6. Eso quiere decir. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, gracias. O también hay diferentes tipos de patologías, no solamente el cáncer, pues, ¿no? Hay otro tipo de leucemia, porque, bueno, o de emergencia, ¿no? Cuando llegan por T grave, ahora que se está viendo más el accidente de tránsito, ¿lo ves? Por el moto, ¿no? También, ¿ya? Harto. Doctora, en el caso de que la población fuera millones, la constante no cambia. ¿Como cuánto más o menos? Ah, por el número. Esto es, no, la constante sigue siendo lo mismo, dependiendo del número de población. Por eso hay otro tipo, miren, por ejemplo, aquí les voy a explicar. Aquí. Quiero mostrar. ¿Dónde dije? Aquí. Acá. Aquí, en esta tasa bruta, tasa cruda y tasa global, aquí cambia la constante. Hablamos de cantidades mayores, hablamos de otras fórmulas, como les digo, más complicadas. Yo les estoy dando lo que les puede servir lo más sencillo y lo que pueden calcular de acuerdo a nuestra realidad. ¿Ya? Porque si empezamos a calcular, por ejemplo, a ver dónde está el ejemplo, que no recuerdo dónde se lo pasé. Le dije que esto de los Estados Unidos, aquí miren. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta aquí, también se puede calcular, miren, 245.000, tanto y tanto, ¿no ven? Pero es por 1000. Puede ser por millones y esta constante puede cambiar. En este caso, si hablamos tasa bruta, tasa de mortalidad global, y hablamos de millones, lo que es. Pero ya para complicarlo. Es para números más grandes. O sea, lo que yo aquí les quiero hacer, bueno, le dije hace rato, si no me equivoco, de que aquí también no necesariamente podemos calcular con números chiquititos, pero también para que se den cuenta que podemos calcular arriba de esta cantidad, de 240, pero la constante sigue siendo lo mismo. Pero lo que dice su compañero, la constante varía si nosotros, en esta tasa global, ya van cambiando la fórmula, van aumentando, y ahora, si yo les enseño eso, no estamos en ingeniería, ¿verdad? Entonces, o cálculo 1, cálculo 2, geometría y no sé qué, pero allá la doctora nos enseña que nos complica la, ¿no? Entonces, por eso yo les estoy enseñando lo que le va a servir, lo que se va a ver más de manera recurrente en medicina, en el área de la salud, y lo que se hace en los servicios, lo que se hace, o lo que hace un epidemiólogo en un centro de salud, lo que hace un epidemiólogo en este caso en el CDE, etcétera, ¿no ven? O sea, no estamos viendo realidades internacionales, más o menos, ¿ya? Si entramos más a fondo, ya lo voy a complicar. Sobre esto, ¿alguna pregunta? La tasa de mortalidad específica está clarito, ¿no ven? Ya, vemos la causa de por qué murieron, por edad, por sexo, etc. Y ahí el ejemplo del sexo. Ahora, todos estos datos que nosotros, o la información, al hablar de datos, hablamos de información, ¿ya? Toda esta información que nosotros vamos a obtener, ¿para qué? Ahí nos menciona lo más sucinto del doctor ahí. ¿Sirve para qué? Para medir el nivel de salud, suponer una aproximación al conocimiento de los problemas de salud, motivar investigaciones etiológicas y otros, planificar y evaluación sanitaria. ¿Qué quiere decir con esto? Como yo les decía en un inicio cuando empezamos a hablar en mi clase, cuando le hablé del tema de epidemiología, del daño de la salud, información de la salud, cuando les dije
De aquí en adelante, no solo vamos a ver teoría, acuérdense, memoricen, aprendan a diferenciar. Aquí estamos viendo estos datos que acabamos de ver, esta información, ¿para qué nos sirve? Para medir el nivel de salud. ¿Qué yo voy a saber, por ejemplo, de un distrito? Lo que más sobresale, el COVID, ahora la gripe. ¿Por qué esos pacientes se están enfermando? Morbilidad. ¿Y qué es lo que voy a hacer al medir el nivel de salud? Si ese centro de salud tiene los medicamentos adecuados, yo tengo que manejar una buena información en salud. Como directora, con mi supervisora que es enfermera, tengo que hacer mi solicitud con la responsable de farmacia, qué tipo de medicamentos durante el año se han utilizado, qué enfermedades han asistido, qué pacientes han asistido con qué enfermedades, para que yo haga mi solicitud de medicamentos. ¿Ya? Al hacer mi solicitud de medicamentos, yo estoy tomando previsiones. Todo lo que estamos viendo de epidemiología es para eso. Yo debo de saber calcular, tomar previsiones, como dice acá, suponer una aproximación al conocimiento de un problema de salud. Probablemente este año hubo 80 casos durante todo el año de gripe y tengo que presumir estadísticamente, de acuerdo a mi población vegetativa, si crece, cuántos pacientes pueden venir. Entonces yo debo de tomar mis previsiones de tener los medicamentos en farmacia, sea que la alcaldía me compre de manera mensual, de manera trimestral, de manera semestral los medicamentos, ¿ya? Todos estos datos sirven para eso. Ahora también para planificar y evaluación sanitaria. Si yo veo que cada año están aumentando estos casos en mi población, de mi zona, de mi municipio o de mi departamento, ¿qué debo hacer? No solamente los medicamentos, debo hacer medidas de bioseguridad. Ir a los colegios, charlas educativas, hacer ferias de salud. Para eso también me sirve para tomar previsiones, para que yo planifique, no solamente calcule y esos cálculos queden pegados en la pared. Ya, para eso también me sirve. ¿Ya? Ahora, motivar investigaciones etiológicas. Yo debo de saber por qué cada año están aumentando los casos. Sea porque el paciente no tiene medidas de seguridad, no utiliza barbijo. En el colegio, por ejemplo, de varias unidades educativas, que las mamás no nos mandan a los niños con las medidas de seguridad, al hacer la fila no toma distancia, influyen muchas cosas. Todo lo que estamos viendo, para eso sirven estos datos. Para eso yo voy a aplicar, para eso yo estoy estudiando y para eso debo yo saber por qué estoy calculando. Ahora, lo de abajo yo lo estoy poniendo morbi-mortalidad para que aprendamos al inicio, como le dije, qué es morbilidad y qué es mortalidad, porque de ahí arrancamos, ¿no ves? ¿Qué es mortalidad, qué es morbilidad y las tasas? Morbi-mortalidad es un conjunto, denominativo, término, es un conjunto de datos que representa la cantidad de individuos considerados como enfermos o que padecen alguna enfermedad en un espacio y tiempo determinado. Morbi-mortalidad también puede ser denominado como una presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad o a la proporción de enfermedad en una población, o sea, van juntos, la enfermedad con la mortalidad. Ahora, también se llama todo esto lo que estamos empezando a ver estudio de campo. El estudio de campo es lo que yo estoy, como les dije, analizando, estudiando, viendo, calculando números, y al sacar esos números yo estoy sacando una interpretación. ¿Están captando lo que es epidemiología? Sí. Les pregunto, porque ya con la teoría más lo que estamos viendo hoy, ya tienen que más o menos saber, darse cuenta qué es epidemiología. No solamente saber el concepto, sino para qué yo voy a aplicar cuando yo acabe el primer componente, que es esta materia de salud pública 400. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo que quiera preguntar ahora? Porque después de esto viene otro tema, viene vigilancia epidemiológica. En vigilancia ya se aplica esta fórmula. Vigilancia, ya como le digo un poquito, se va ampliando el abanico, se va complicando. ¿Sí? ¿Está comprendiendo, no? Sí, entendí. Ya. De lo anterior, de los primeros temas, algo, porque bueno, facilito, ¿no?
qué es epidemiología, qué es daño a la salud, qué es información, para qué aplicamos información en salud. Yo me tomé la molestia de, quizás no sé si decir, de 2 clases o 3, epidemiología, información, daño, hasta que la doctora epidemiología opine lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la base, esa es la puerta de entrada para que a todo esto le haya podido entender. ¿Ya? Yo estoy pensando, analizando, pero viendo a ver si da el tiempo. A mí me gustaría que hagamos un estudio de campo, quizás en esta zona del distrito, para que ustedes vean que en una población si da el tiempo, ¿ya? Para atender a esos pacientes y para que hagamos un estudio de campo entre todos ustedes para que se den cuenta y apliquemos esta materia. A mí me gustaría, digo, porque es bonito para que analicen y veamos los casos. ¿Ya? No se falten, ya acabamos hoy día, pero quiero explicarle algo. Sí, acabamos porque Viene tarde. lo que les quería decir, sí, Ahora sí terminamos. Ahora sí. lo que yo les quería decir, lo que les escribí en el grupo, traten de no faltarse. El 80% de la asistencia en la puerta de entrada para el examen final. Conscientemente, como yo les dije, tienen que ser unas personas que se están formando con principios y valores. Uno, responsabilidad y puntualidad. Porque el día de mañana, cuando ustedes salgan y trabajen en un centro de salud o trabajen donde trabajen, tienen que tener responsabilidad por su puntualidad. No hay allá que si llovió, no llovió, bueno, ya cuando uno se enferma no hay problema. Quizás casos extremos aquí en la universidad si me autorizan, porque hay un grupo de WhatsApp de aquí de dirección. No hay clases, no sé, por paro, por bloqueo, creen en Google Meet o el Zoom, lo voy a crear. Yo de manera autoritaria no lo voy a hacer porque no estoy acostumbrada a ser autoritaria. Una, porque yo me desprestigio, yo no quiero ser una profesora o un docente virtual, ¿ya? Ya, a mí me invitaron para dar la clase presencial y transmitir mi conocimiento. Y yo, como les digo, me siento feliz, como les dije desde un inicio, de haber sido titulada de aquí de la Gabriel, ya cuántos años de ejercicio de ser la pionera de aquí de la promoción, y no solamente de medicina como especialidad, ahora trabajando en el SEDES, en el Servicio Departamental de Salud, de ser pionera en medicina. También soy titulada de Derecho de la Gabriel por excelencia. He recibido la beca de la maestría en Derecho Penal. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando uno se propone, es constante y es responsable, llegamos lejos. ¿Ya? Eso, por favor, porque después no vaya a ser que las malas interpretaciones, yo lo lectura así ya como abogado. Sacan el degree, el día de mañana me van a deshacer, ¿no? Ahí la doctora nos pasaba clase por Zoom y va a pasar quizás a fin de año algo con las notas y me lo van a echar a mí. Van a decir que yo les pasaba clase por Zoom y no venía a clase. ¿No ves? Entonces yo por eso quiero evitar problemas. Y no es que uno sea mala, sino tampoco es que sea tan hecha la correcta, ¿no ves? Sino que quiero tomar mis previsiones, ¿ya? Por eso hasta incluso les dije de que yo de manera voluntaria no quiero darle la monografía. Yo, mi criterio mío, de mí, darle la monografía, vayan, ya háganlo y entiendan, saben qué es la epidemiología, de qué caso se encuentran en el centro. No. Yo el sábado, donde está su compañerita ella, le pedí del curso para la monografía el formato. Les voy a explicar cuál es el formato que vamos a aplicar y con un ejemplo lo que les voy a explicar los puntos, excepto de manera general el marco teórico, porque eso ya es de relleno, ¿no ves? Entonces les voy a explicar lo que me preocupa es la cantidad de alumnos y en el tiempo de la defensa, ¿ya? Porque tengo entendido, creo que son 100 y más, y si son, tengo que ver el tiempo en calcular, porque ya vamos acabando esto, pasamos al segundo componente que es gerencia de salud, es la parte gerencial, que hace un gerente de salud, etc. El otro es salud ocupacional o seguro, ¿ya? Y no se falten otra vez, ¿ya? Porque el día que les toque, cuando toquen defender, por ejemplo, si son, las monografías son 20 puntos, estaba calculando, perdón, 20 minutos. Sí, pasamos hora y media, 2, 4, 6, 8. Por lo menos 4 grupos en un día. Y cada grupo son 5 personas. ¿Por qué?
4, son 100, ¿cuántos grupos son? Voy a necesitar por lo menos 4 a 5 clases para que todo el curso defienda. Y va a ser al bolo, por ejemplo, son 5 integrantes, en tiempo, de eso por lo menos 1, 2 o 3 van a defender. Lo que quiero es que transmitan lo que han aprendido. La monografía se va a resumir en el reflejo de lo que han aprendido de epidemiología. El examen para mí es algo secundario. Aquí es la interpretación de lo que ustedes van a dar, lo que han aprendido. Y ustedes se van a calificar con su conocimiento. ¿Ya? Eso quería yo transmitirle, explicarle, para que evitemos confusiones, malos entendidos, que estén calumniando, difamando, y después que ustedes mismos se estén echando la culpa. No, vos dijiste virtual a fin de, no, yo no. Y después por último, no, a ver, por tu culpa nos aplazamos. ¿No ves? Pasa. Y lo que no quiero es que ustedes mismos tengan problemas y de que quizás de manera indirecta lo causen hacia uno. ¿Ya? Eso quería transmitirles, nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana.